Increíble banda. La noche había caído sobre Buenos Aires. Casu se encontraba en su departamento, disfrutando de una copa de vino mientras revisaba algunos proyectos en su laptop. Axel estaba en la cocina preparando algo rápido para cenar cuando el timbre sonó con insistencia. ¿Esperas a alguien?, preguntó Axel, frunciendo el ceño. No, respondió Casu, algo extrañada. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de abrir, sintió un escalofrío. Algo en la manera en que el timbre había sonado la puso en alerta. Aún así, respiró profundamente y giró la perilla. Ahí estaba él, Cristian Nodal. Su rostro estaba sombrío, sus ojos ardían con una mezcla de enojo y algo más difícil de identificar. Necesitamos hablar ahora, dijo él. Axel se asomó desde la cocina, y su expresión se endureció al ver al cantante en la puerta. ¿Todo bien?, preguntó, con tono protector. Casu hizo un gesto para que esperara, luego miró a Nodal. Si viniste a armar un escándalo, prefiero que te vayas, dijo Casu, tajante. Nodal soltó una risa amarga y dio un paso al frente. ¿Un escándalo? ¿Eso crees? Me entero por la prensa, como cualquier desconocido, de que ya estás con otra persona, y esperas que me quede callado. Casu apretó los labios, sin ganas de hablar más. No te debo explicaciones, respondió, cortante. Nodal la miró fijamente. Después de todo lo que vivimos, después de todo lo que dijiste que sentías, comenzó él. Axel cruzó los brazos y dio un paso hacia adelante. No sé qué esperabas con esta visita, pero no me parece que venir así sea lo correcto, dijo. Nodal lo fulminó con la mirada. ¿Y vos quién sos para meterte?, preguntó, desafiante. Axel estaba por responder, pero Casu lo detuvo. No quiero esto. No quiero una pelea. Lo nuestro terminó, Cristian, y aunque te duela, yo seguí con mi vida. Nodal apretó la mandíbula. ¿Te duele decirlo? Porque no te veo tan tranquila, dijo, con cierto dejo de tristeza en la voz. Casu sintió como el enojo se acumulaba en su pecho. No me duele, me molesta que no entiendas. ¿Esperabas que me quedara esperando por vos? Que mi vida se detuviera, respondió, casi en un susurro. Nodal la miró, con una chispa de tristeza en los ojos. Esperaba que al menos me lo dijeras tú, no que me enterara por los demás, dijo. Por un momento, Casu sintió una punzada de culpa, pero se mantenía firme. No iba a retroceder. No tenía por qué hacerlo. El silencio se instaló entre ellos. Axel seguía atento, listo para intervenir si era necesario. Nodal respiró hondo, bajó la mirada y dio un paso atrás. Entiendo. Supongo que ya no queda nada más que decir, dijo, finalmente. Casu lo observó un momento, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No lo hay, respondió, de manera fría. Nodal asintió lentamente, luego miró a Axel por última vez, como si quisiera grabarse su rostro. Ojalá la cuides como se merece, dijo, antes de darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Casu dejó escapar un suspiro tembloroso. Axel se acercó y le tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Casu asintió, aunque algo dentro de ella aún latía con fuerza. Sí, solo que nunca imaginé que volvería así, respondió, con una mezcla de alivio y dolor. Axel la abrazó con ternura. Ya está, ahora sigamos adelante, dijo, tratando de calmarla. Aunque intentó convencerse de que la visita de Nodal no la había afectado, en el fondo sabía que algo dentro de ella se había removido. La noche parecía haberse calmado, pero el aire en el departamento de Casu aún estaba cargado de tensión. Axel intentó mantener la calma, pero se notaba que la visita de Nodal había dejado huella en ambos. Casu, sin embargo, no quería mostrar debilidad. Intentó retomar la conversación, pero cada vez que sus pensamientos iban hacia ese momento con Nodal, su corazón se apretaba. Axel la observaba en silencio, sin saber si debía preguntar más. Sabía que lo que había sucedido entre Casu y Nodal no era algo que pudiera entender completamente, pero aún así no podía evitar sentirse incómodo por la forma en que todo había quedado suspendido en el aire. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó Axel, su voz suave. Casu respiró hondo y asintió, pero sus ojos no lograban esconder la tormenta que había desatado en su interior. No sé si estoy bien. Todo esto no esperaba que se fuera a poner así,
respondió, quebrada. Axel se acercó a ella, tocándole suavemente el brazo. No tienes que responder ahora. Yo estoy aquí para ti, dijo, con dulzura. Kazu lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una incomodidad profunda. No sabía si realmente había dejado atrás a Nodal o si aún quedaba algo de esa relación que no terminaba de sanar. Sin decir palabra, se levantó y se dirigió hacia el balcón, donde el viento nocturno la rodeó con su frescura. Observó la ciudad, perdida en sus pensamientos, cuando de repente una notificación en su celular la hizo volverse. Era un mensaje de Nodal. Asterisco, te lo dije, no te vayas a arrepentir de esto. Si necesitas un recordatorio de lo que hemos sido, te lo daré. No me olvides. Asterisco. El mensaje la golpeó con fuerza, no solo por las palabras, sino también por el tono con el que las había escrito. Había algo en esas palabras que la hizo sentir atrapada, como si no pudiera escapar del todo de lo que había sido. Axel se acercó detrás de ella, viendo la pantalla del celular. ¿Qué pasa?, preguntó, con una mezcla de preocupación y celos. Kazu guardó rápidamente el celular, sin querer que él viera la angustia en su rostro. Es solo un mensaje, no importa, dijo, intentando disimular. Axel percibió la mentira en su voz. La miró detenidamente y, sin pensarlo mucho, la tomó de la mano. No puedes seguir callándote, Julie. Sé que aún lo llevas dentro. Es normal, pero tienes que ser honesta contigo misma y conmigo. Si te afecta, debemos hablarlo, porque esto no es solo lo que pasó entre ellos, es sobre lo que está pasando entre nosotros. Kazu sintió como si algo se rompiera dentro de ella. Miró a Axel, buscando sus ojos, buscando alguna respuesta. No quería lastimarlo, pero la verdad era que en ese momento estaba más confundida que nunca. Axel, yo no sé si puedo seguir adelante con esto. Si te soy honesta, no sé si estoy lista para entregarme completamente, confesó, con el corazón en la mano. La confesión de Kazu fue como una puñalada en el corazón de Axel. Sin embargo, él no retrocedió. La abrazó, aunque por dentro sentía que algo se rompía. No tienes que estar lista. No tienes que decidir ahora. Yo te voy a esperar. Pero si necesitas espacio, lo voy a respetar, dijo, con firmeza. Kazu rompió en llanto. Por un momento se sintió como una persona rota, atrapada entre dos mundos, entre dos personas que se amaban pero que no podían avanzar por el peso del pasado. De repente, el timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Axel miró a Kazu, pero ella lo detuvo con un gesto. No quiero que entres en eso otra vez, dijo, con voz temblorosa pero mirada decidida. Axel asintió lentamente, pero Kazu no pudo evitar sentirse atrapada por el ciclo que parecía no tener fin. Nodal estaba allí nuevamente, acechando, recordándole lo que había sido. La puerta se abrió lentamente y, al verla, los peores temores de Kazu se hicieron realidad. Era Nodal, de nuevo. Esta vez, más decidido que nunca. Te vas a esconder de mí ahora, dijo, sin dar espacio a respuestas. Axel dio un paso hacia él, su paciencia ya agotada. ¿Qué quieres ahora, Christian? ¿Volver a destruir lo que ya no existe?, preguntó Axel, desbordado. Nodal no lo miró a él, sino directamente a Kazu. Solo quiero que no me olvides. Que no me reemplaces como si nada hubiera pasado, dijo, con voz firme y decidida. Kazu se quedó paralizada, sin poder articular palabra. No podía creer lo que estaba viviendo. Todo parecía una pesadilla interminable. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo, Kazu?, dijo Nodal, acercándose peligrosamente a ella. Axel, al ver que la situación se estaba desbordando, se interpuso entre ellos. Ya basta. Si no puedes respetar su vida, entonces no tienes derecho a estar aquí, dijo, con voz autoritaria. Nodal lo miró con furia y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa, dejando una sensación de caos en el aire. Kazu, completamente desbordada, se desplomó en el sofá, llorando desconsoladamente. Axel se acercó y la abrazó, tratando de calmarla, pero la herida que había dejado la visita de Nodal no sanaba. Kazu sabía que, por más que tratara de avanzar, no podía huir del pasado que la perseguía. Todo va a estar bien, susurró Axel, aunque también sabía que el futuro de ambos estaba lleno de incertidumbre. Kazu permaneció en el sofá, hundida en sus pensamientos,
mientras Axel la sostenía entre sus brazos. El aire de la casa estaba cargado, como si todo lo que había sucedido entre ellos se hubiera quedado suspendido en el ambiente, esperando a ser procesado. El sonido del viento soplando fuera de la ventana se mezclaba con el silencio tenso que envolvía el departamento. Axel, no sé si puedo con todo esto, dijo Kazu, su voz rota. No sé si estoy lista para dejar todo lo que he vivido atrás. Y me asusta más que nunca. Axel la miró con ternura, acariciándole el cabello con suavidad, como si intentara transmitirle una calma que, por dentro, él mismo no sentía. Lo sé, respondió él, pero no tienes que hacerlo todo de una vez. Y no tienes que hacerlo sola. Yo estoy aquí, con lo bueno y lo malo. Kazu levantó la mirada, buscando sus ojos. Había una sinceridad en su voz que la hacía sentir segura, pero también una incertidumbre que la mantenía atrapada. ¿Realmente podría avanzar? ¿Podría dejar atrás lo que había sido, el amor que había compartido con Nodal, todo lo que había significado para ella? Esa pregunta rondaba en su mente, pero no encontraba respuesta. Me dijiste que me esperarías, pero no sé si eso es justo para ti, dijo, con un susurro lleno de dudas. No sé si puedo ser la persona que necesitas. Axel la abrazó con más fuerza, como si esas palabras no tuvieran cabida en ese momento. Lo justo no importa. Yo quiero estar a tu lado, sea cual sea el camino que tomes. No te presionaré, pero quiero que sepas que no tienes que hacerlo sola, insistió él, con voz firme. Kazu cerró los ojos, sintiendo el peso de su corazón. Si alguna vez había sido libre, esa libertad parecía haberse desvanecido en el momento en que Nodal apareció de nuevo en su vida. Y aunque quería creer en lo que Axel le ofrecía, la sombra del pasado seguía siendo demasiado grande. Tal vez sea mejor que me quede sola por un tiempo, murmuró, sin mirar a Axel. Necesito tiempo para pensar, y para entender qué quiero de verdad. Axel no dijo nada por un momento. La comprensión en su rostro era evidente. Sabía que Kazu necesitaba encontrar sus propios caminos, sin la interferencia de nadie, ni siquiera de él. Finalmente, asintió lentamente. Si eso es lo que necesitas, lo respeto. Pero recuerda, yo aquí estaré. No me voy a ir. Eso no cambiará, dijo, con una sonrisa triste pero llena de amor. Kazu levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió agradecida por su presencia. Sabía que Axel tenía razón, no tenía que estar sola, pero también sabía que no podía seguir avanzando si no resolvía lo que sentía. La noche avanzó, y Kazu permaneció pensativa, mirando al horizonte a través de la ventana del balcón. Axel se retiró a su habitación, dándole espacio, pero se quedó cerca, sabiendo que el tiempo y el silencio serían lo que Kazu necesitaba. El teléfono de Kazu vibró de nuevo. Era un mensaje de Nodal. Asterisco, te lo dije, Kazu. No puedes seguir negándolo. Este amor no se olvida así, por más que quieras. Y yo estaré aquí, cuando decidas volver. Asterisco. El corazón de Kazu se aceleró, pero no respondió. Guardó el teléfono y se recostó en el sofá, mirando al techo. Los recuerdos de los días felices con Nodal se mezclaban con el dolor de su partida. Pero también había algo más en su interior. Un resquicio de esperanza. Tal vez, al final, lo único que necesitaba era enfrentarse a esa sombra del pasado, abrazarla y dejarla ir, para poder avanzar hacia lo que realmente quería. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Kazu decidió que al día siguiente tomaría una decisión. Una decisión que, aunque difícil, la llevaría hacia su futuro. No sabía si con Axel o si, tal vez, tendría que despedirse de él también. Pero en ese momento, lo único que sabía era que tenía que ser honesta consigo misma. Sin más máscaras, sin más mentiras. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, como si el día la invitara a empezar de nuevo. Kazu se levantó temprano y se preparó para enfrentar la conversación más importante de su vida. Había algo en ella que había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Sabía que tenía que hacer frente a sus propios miedos, a sus propios sentimientos, antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Cuando Axel apareció en la cocina, con una taza de café en la mano, ella lo miró con determinación. «Necesito hablar contigo», dijo Kazu, con voz firme. Axel la miró, dejando la taza en la mesa. Por un momento, no dijo nada, pero su mirada era de comprensión.
Sabía que este momento había llegado, el momento en que ambos tendrían que ser sinceros. ¿De qué se trata?, preguntó, sin temor. Kazu respiró hondo. De lo que soy, de lo que quiero, y de lo que no soy capaz de dar en este momento, confesó, mirando al suelo. Necesito tiempo. No puedo darte lo que me pides, Axel, no ahora. Axel la miró fijamente, y por un momento, su rostro reflejó una mezcla de tristeza y aceptación. No dijo nada, solo asintió. Lo entiendo, dijo, finalmente. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, cuando estés lista. Kazu sintió un peso caer de sus hombros al escuchar esas palabras. Quizá aún no tenía todas las respuestas, pero al menos sabía que Axel no la presionaría. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida nuevamente. Y con esa sensación, se dio cuenta de que el futuro aún estaba por escribirse. El sol se alzaba tímidamente sobre la ciudad, trayendo consigo una nueva jornada. Kazu se quedó mirando por la ventana de la cocina, observando cómo los primeros rayos de luz iluminaban las calles vacías. En su mente, aún rondaban las palabras de Nodal y la firme decisión de no dejarse arrastrar por la nostalgia que tanto la consumía. Sabía que era un día clave, pero el peso de sus pensamientos la mantenía inmóvil. Axel estaba allí, cerca, con un café en las manos, pero respetando el silencio que Kazu había pedido. No quería interrumpirla, no quería presionar. Sabía que este momento de reflexión era importante para ella, y aunque su corazón anhelaba que tomara una decisión a su favor, también comprendía que todo lo que había vivido hasta ese instante había sido más complicado de lo que las palabras podían expresar. Después de unos minutos de silencio, Kazu rompió el hechizo de la quietud. Axel, comenzó, su voz suave pero firme. Creo que lo que más me asusta no es mi amor por Nodal, ni las cosas que viví con él. Lo que me asusta es que nunca me di el tiempo de entender quién soy fuera de esa relación, fuera de todo lo que fue nuestro mundo. Siempre he dependido de alguien más, ya sea de él o ahora de ti, para sentirme completa. Axel la miró atentamente, sin interrumpirla, consciente de que esas palabras eran una revelación importante. Kazu siempre había sido fuerte, pero esa vulnerabilidad era una ventana a una parte de ella que pocos conocían. ¿Y qué es lo que necesitas, Kazu?, preguntó Axel, con calma, como si estuviera buscando la respuesta tanto como ella. Kazu lo miró directamente. Sus ojos reflejaban la claridad que no había tenido en tanto tiempo. Necesito encontrarme a mí misma, Axel. No quiero seguir cargando con las expectativas de los demás, ni con los recuerdos de un amor que ya no existe. Pero tampoco quiero que pienses que esto se trata de ti. No es eso. Es algo que debo hacer por mí. El dolor era palpable en la voz de Kazu, pero también había un brillo de esperanza. Axel asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que Kazu le estaba compartiendo. Entonces, ¿qué harás ahora?, preguntó Axel, aún manteniendo la suavidad en su tono. Kazu tomó una respiración profunda. Voy a irme por un tiempo, Axel. Necesito salir de la ciudad, alejarme de todo esto. Solo quiero estar sola, sin ruidos, sin influencias. Solo yo. He perdido tanto tiempo siendo quien los demás esperan que sea, que necesito redescubrirme, saber qué quiero realmente. Axel la miró en silencio durante unos segundos, como si las palabras no pudieran expresar todo lo que sentía. Finalmente, con una sonrisa triste pero sincera, asintió. Lo respeto, Kazu, y te apoyaré en lo que decidas. Si necesitas espacio, si necesitas tiempo, lo tendrás. No tengo derecho a pedirte que te quedes si eso es lo que necesitas. Kazu sonrió, un poco más tranquila, al ver que Axel entendía su decisión. No era fácil para ninguno de los dos, pero era lo correcto. Ella necesitaba ese tiempo para sanar, para encontrar un camino que no dependiera de las sombras de su pasado, de los amores rotos ni de las promesas incumplidas. El día pasó lento, con Kazu empacando sus cosas, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Cada objeto que metía en la maleta parecía una carga menos. De alguna forma, sentía que dejar de aferrarse a lo que no podía ser la liberaría para ser quien realmente quería ser. Por la tarde, antes de partir, Axel la acompañó hasta la puerta. No hubo promesas, ni despedidas dramáticas. Solo un abrazo largo, lleno de entendimiento.
Te estaré esperando, le dijo él, con suavidad. Cuando estés lista, sabes dónde encontrarme. Kazu no respondió con palabras, solo asintió y le dio un último abrazo. Mientras caminaba hacia el coche, un peso parecía haberse levantado de su corazón. No era el final, pero sí el comienzo de algo nuevo. El viaje la llevó a un pequeño pueblo en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. La paz del lugar la envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar profundamente sin sentir la presión del mundo sobre sus hombros. Durante los primeros días, Kazu caminaba por los senderos, escribía en su diario y meditaba. A veces, las noches eran solitarias, pero esa soledad la ayudaba a encontrar claridad. Cada paso que daba, cada reflexión que le nacía, la acercaba más a sí misma. Pero, a medida que pasaban los días, un sentimiento de melancolía también comenzaba a germinar en su interior. Nodal seguía presente en sus pensamientos, como una sombra que no podía desaparecer completamente. Sin embargo, sabía que ese amor había sido una parte importante de su vida, pero también comprendió que no era lo que necesitaba en ese momento. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la cima de una colina, Kazu se dio cuenta de algo importante. No necesitaba cerrar la puerta a todo lo que había sido, pero tampoco podía quedarse atrapada en el pasado. Ella merecía una vida llena de nuevas posibilidades, nuevas historias que escribir, y tal vez, solo tal vez, un amor diferente. Con esa sensación en el pecho, Kazu tomó una decisión. Decidió regresar. No sabía si sería para estar con Axel, o si necesitaría más tiempo. Pero lo que sí sabía era que había dejado de ser la misma. Y eso, en sí mismo, ya era un comienzo. El regreso a la ciudad fue tan silencioso como su partida. Kazu había dejado atrás el pequeño pueblo en las montañas, donde había encontrado paz, pero aún sentía la necesidad de completar su proceso. Sabía que regresar a la vida que había dejado atrás no sería fácil, pero algo dentro de ella le decía que ya no era la misma persona que se había ido. Había encontrado fuerzas en la soledad, en los momentos de introspección, y ahora era el momento de afrontar lo que venía. Cuando llegó a su apartamento, la familiaridad de las paredes la abrazó. Sin embargo, todo parecía un poco diferente. Los objetos, las fotos, los recuerdos que una vez llenaron su vida de amor y caos, ya no la tocaban como antes. Miró su teléfono y vio varios mensajes, pero no buscó respuestas inmediatas. Su mente estaba ocupada en otra parte, en lo que había aprendido en esos días fuera de la ciudad. Axel la llamó esa noche. No era una llamada de desesperación ni de preguntas. Su voz estaba llena de comprensión, como si él también hubiese sabido que el tiempo de Kazu en ese lugar solitario había sido un proceso necesario para ambos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Axel con suavidad. Kazu se recostó en el sofá, mirando el techo mientras pensaba antes de responder. Me siento diferente. Como si, por fin, hubiese logrado quitarme el peso de un montón de cosas que no eran mías. Estoy lista para tomar decisiones por mí misma, Axel. No sé si eso significa que debo quedarme aquí o irme a otro lado, pero quiero ser dueña de mi vida. Eso suena a un buen comienzo, respondió él. No importa lo que decidas, yo estaré aquí, apoyándote. No te preocupes por lo que los demás esperan, lo que importa es lo que tú necesites. Las palabras de Axel la tranquilizaron, pero en el fondo, Kazu sabía que aún había una conversación pendiente con Nodal. Él había sido parte de su historia y parte de lo que había tenido que soltar, pero todavía había algo en su corazón que le impedía cerrar completamente esa puerta. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo, y el momento llegó más rápido de lo que pensaba. Un par de días después, recibió un mensaje de Nodal. Simple, directo. Podemos hablar. Kazu lo miró con cautela. No quería caer en la trampa de una conversación llena de reproches, pero al mismo tiempo, sabía que esa conversación era necesaria para dar el cierre definitivo a lo que había sido. Decidió responder. Sí. ¿Dónde te gustaría que nos viéramos? La respuesta llegó rápidamente. En el café de siempre. Esa era su antigua costumbre. El mismo café donde tantas veces se sentaron a hablar, a soñar, a planear. Kazu sintió un nudo en el estómago, pero también una sensación extraña, como si todo aquello estuviera más allá de su control. Había crecido mucho en esos días,
pero el encuentro con Nodal la haría enfrentar una parte de su pasado que no podía eludir. El café estaba tranquilo cuando Kazu llegó. Nodal ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. No había nada ostentoso en su presencia, pero su mirada decía todo lo que las palabras no podían. Estaba esperando, como si también necesitara cerrar algo. Kazu se acercó con paso firme y se sentó frente a él. Ambos se miraron en silencio por un momento. La familiaridad de su presencia en su vida, de su energía que siempre había estado allí, parecía volver a llenar el espacio entre ellos. «¿Cómo estás?», preguntó Nodal, y su voz sonaba menos segura de lo que Kazu esperaba. «Bien», respondió ella, más tranquila de lo que había imaginado. «He estado en un lugar donde he aprendido mucho. No solo de mí, sino de todo lo que he vivido». «Lo sé», dijo Nodal, sin poder evitar mirar a un lado. «Yo también he estado pensando mucho. Me di cuenta de que te perdí en medio de todo. Y no te culpo. Quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño, Kazu. Simplemente, estaba perdido, y no supe cómo encontrarme antes de perderte a ti». Kazu asintió, recordando los momentos de angustia, los silencios largos, las promesas rotas. Pero también recordó los buenos momentos, las risas, la complicidad. No podía negar lo que había sentido, pero ahora entendía que su vida no debía depender de ese amor roto. «Yo también te quise, Nodal», dijo con firmeza. «Te quise con toda mi alma. Pero el amor que nos tuvimos ya no es suficiente para seguir adelante. He cambiado, y mi corazón está aprendiendo a latir por mí misma ahora. No puedo volver atrás, ni siquiera por ti». Nodal la miró, sin palabras por un instante. Finalmente, asintió lentamente, como si comprendiera lo que Kazu le decía. «Entiendo», murmuró. «Y aunque me duela, lo acepto. Tú te mereces ser feliz, y si eso significa alejarte de mí, lo respetaré». Hubo un silencio largo, pero ya no era incómodo. Kazu sentía que, en ese momento, algo se había resuelto dentro de ella. La herida ya no dolía tanto. No todo estaba cerrado, pero ella había dado un paso más hacia la libertad. Se levantó de la mesa, le dedicó una última mirada a Nodal, y sin decir una palabra más, salió del café. El sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados. Kazu sabía que lo que venía sería diferente, pero también sabía que estaba lista para abrazar lo que fuera, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a seguir adelante. Y así, Kazu comenzó una nueva etapa de su vida, sin más cadenas, sin más sombras. Solo ella, el futuro y un sinfín de posibilidades. Si te ha tocado el corazón la historia de Kazu, no te pierdas los próximos capítulos de su vida. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y nuevos comienzos.